Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Pues aquí en Rafa Kenobi, pues nos trae a lo siguiente. Ya lo de pronunciar el cirílico va a ser que no, pero es Grust y Nuki, la canción Škola, que sería algo así como escuela, y los miembros son Grubacek, batería y voz, Ibai, guitarra y coros, y Nuki pone voz invitada. Son rusos, el género pues punk rock, rock alternativo. Dice que Grust es un dúo de punk rock formado por los que hemos mencionado anteriormente, ¿vale? Ujú. Dice tan seguido como odiado. Así que bueno, serán polémicos. Llevan publicados un EP y un álbum lanzado este mismo año. Este tema cuenta con la colaboración de Nuki, que al igual que Andor, tiene amigos en todas partes. Dice, bueno, nos ha puesto la traducción de la letra, que la comentaremos después en el intermedio, ¿vale? Dice que aunque la traducción no es muy allá, bueno, que se entiende que la escuela representa al país en su deriva militarista y dictatorial. Ahí lo llevas. Así que amigos, Toma ya. ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete. Clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Прости, прощай, прости, прощай, прости, прощай, прости, прощай. Мальчик с гвоздиками в глазках не хотел смотреть на взрослых, не хотел швырять гранату в панка из другого класса. А его соседка Ленка прокалывала шилом ушки, не хотела слушать сказки на ночь от своей бабули. Прости, прощай, любимый класс. Прости, прощай, родная школа. Прости, прощай, последний раз. Как прежде жить не по приколу. А ее сосед по парте язычок себе отрезал, чтоб не доносить по сухе, чтоб рапостить под подушкой. А подружка по художке сыпала в мышьяк тарелку, поняла, что не осилит сжать патриархальный ножик. Прости, прощай, любимый класс. Прости, прощай, родная школа. Прости, прощай, последний раз. Как прежде жить не по приколу. Прости. Bueno, ahora le damos un poco para atrás. Madre mía. Claro, a todo esto es importante leer la letra porque para entender un poquito el contexto, ¿no? De lo que están diciendo, porque si no, más o menos vamos pillando ideas, pero claro, todo es muy vago si no entendemos, claro, que del ruso a nosotros, al español, pues no podemos pillar casi nada. Sí, sí, se le pierde mucho. Efectivamente, no es una raíz, digamos, del lenguaje parecida, así que dice, lo siento a Dios, lo dice así 4 veces seguidas. El niño con claveles en los ojos no quería mirar a los adultos, no quería lanzar una granada sobre un punk de otra clase y su vecina Lenka. Me perforé las orejas con un punzón. No quería escuchar cuentos de hadas por la noche de tu abuela. Perdón a Dios, mi clase favorita. Lo siento a Dios, querida escuela. Perdona el adiós por última vez
como vivir antepasados, no por diversión, y el compañero de pupitre me cortó la lengua para no informar a la clase lo que mi hermano publica debajo de la almohada. Esta frase es contundente. Y que un amigo de la escuela de arte vir- Vertió, vertió a arsénico en un plato. Me di cuenta de que no sería capaz de hacer frente a comer un doshik patriarcal. Perdón a Dios, mi clase favorita. Lo siento a Dios, querida escuela. Perdona el adiós por última vez, como vivir antepasados, no por diversión. Repite lo de lo siento a Dios 4 veces. Los papás y las mamás en la fábrica desde el amanecer hasta el anochecer con- construyen bombas y misiles, producen ametralladoras. Los niños recogieron los tocones, tragaron una pastilla, vieron un hongo en el cielo bajar del techo de la escuela. ¡Buah, qué fuerte! Perdón a Dios, mi clase favorita. Lo siento a Dios, querida escuela. Perdona el adiós por última vez. Perdona, adiós, adiós, adiós. Mi clase favorita, lo siento Dios, querida escuela. Perdona el adiós por última vez, como vivir antepasados, no por diversión. Bueno, esto es la letra. Hay frases durísimas. Es que ya sabemos la orientación política de Nuki. Imagino que estos dos amigos suyos pues serán Afines. pues, muy afín. Y si encima es un punky, pues te lo puedes imaginar. Y lo que está diciendo es la escuela que aquí se ha puesto en España muy de moda lo de adoctrinar. Hmm. Ha sacado ahora muy de moda la derecha y la ultraderecha, lo de adoctrinar en las escuelas. Pues yo creo que es a lo que se refiere, ¿eh? El adoctrinamiento, mientras tus padres y estás metido en la rueda de la sociedad, porque de ahí normalmente no sale nadie, ¿eh? Desde que entras a la escuela ya te están educando para que seas un trabajador o lo que sea. Pocas veces hay... Claro, el tema está que ese tipo de escuelas no quieren, digamos, hacerte una persona de bien. Lo que quieren es que cuando salgas de la escuela estés perfectamente integrado en la sociedad que ellos han creado Y calladitos, a ser posible. y que no des problemas y estés totalmente, digamos, metido, como tú dices, en la rueda. Así que de eso hay una canción de Sociedad Alcohólica que se llama En el bucle, que habla perfectamente de eso también. Ujú. Os la recomiendo a los que seáis de aquí de España, porque Bueno, si no, que se pongan los subtítulos y ya está. sí, bueno, también. Lo que pasa es que no sé si habrá subtítulos en la canción en YouTube, Bueno, veremos. O si no, bueno, por ahí tiene que estar la letra en Google. pero es alucinante esa canción también. Así que Sí. Bien, perfecto. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a darle. Папы, мамы на заводе, от рассвета до заката.
Muy bien, bueno, pues opiniones, ¿qué te ha parecido? A mí me ha flipado. Sí, una canción estupenda, ¿eh? A mí me ha flipado. Además, un estribillo muy pegadizo, incluso siendo en ruso, ¿sabes? Sí, sí, totalmente, totalmente. Es decir, es lo que te iba a decir. Digo, el potencial del estribillo es tremendo. Es alucinante. Además, que es fácil de pronunciar, que en realidad no sabemos lo que dice. Imagino que será escuela, ¿eh? Sí, a ver, eso es. Sí, sí, O lo que has estado diciendo de no, no, hola y... claro, claro, la traducción de escuela es escuela. Eso nos lo dice Carlos 1302 en la Así traducción. que a mí me ha flipado mucho. Además, la animación, los personajes me han gustado, sobre todo la Sí. profesora esa de los pechos colganderos, que como te haga así, te pega así con una teta en el ojo y te deja, te saca un ojo. Me ha recordado a la profesora de South Park, o sea, que levantaba los brazos y se le veían los pezones por debajo. Van a censurar el vídeo al final. Es que es muy buena esa. Pero bueno, la verdad que es lo que hemos estado hablando antes, que es muy reivindicativa y Sí, viendo el gobierno que tiene Rusia ahora, bueno, ahora, no sé exactamente los años que lleva Putin gobernando, pero vamos, lleva ya unos cuantos. sí. Y, y la libertad de expresión, pues imagino que no es muy alta. Yo creo que tiene mucho mérito hacer este tipo de canciones en este momento. Oh, Además que has dicho que es de este año, ¿no? sí, sí, bueno, sí, es muy reciente. Pues entonces, Es muy valiente, ¿vale? Hacer esto es muy pero valiente. mucho, 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 mucho. Así que Además nada, que Nuki ya se separó The Plot. de Slot, se separó porque ellos al final han entrado por el aro y ella dijo que por sus creencias y sus ideales, que naranja de la China y se Ujú. salió de la banda. Pues muy bien. Así que, También hay que entender que la gente que está allí, a ver, no, no, que sí, pero si que esto, si esto es, la cultura del miedo hace que la claro, gente efectivamente, reaccione de que determinada estar manera. viviendo allí, al final o entras por el aro o te mueres de hambre, O te o vas, emigras, claro. efectivamente. Bueno, amigos, pues nos ha parecido muy interesante. Gracias, Rafa Carquenovi, como siempre, por traerlo. Ya sabéis, si os gusta, pues se agradece un like, clic en la campana para avisaros de las nuevas reacciones. Em, Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas, como ha hecho Rafa Karkenovi. 2, 4, 6, 8 o 10, dependiendo del caso. Y si salta una publicidad y la veis, pues nos ayudáis. Por aquí te van a recomendar reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.